Bienvenidos a la parte 5, los códigos ocultos del Cristo. De la mano de Visión Holística Gaidian, abrimos un recorrido donde la espiritualidad deja de vivirse como una simple creencia y comienza a experimentarse como transformación interna y expansión de conciencia. Una exploración profunda sobre el potencial dormido del ser humano y la tecnología biológica que las antiguas enseñanzas preservaron a través de símbolos, metáforas y códigos de conciencia. Un espacio para cuestionar el dogma, atravesar las capas del símbolo y volver a unir aquello que durante siglos fue separado: conciencia, cuerpo y vida. Comencemos. Te enseñaron a mirar al Cristo hacia afuera, sin notar que el mensaje apuntaba hacia adentro. No como adoración, como activación. Hoy vamos a decodificar los llamados milagros desde otro lugar: la biología, el sistema nervioso y la relación entre conciencia y materia. El rostro grabado en la tela, caminar sobre las aguas, la culpa como programación emocional, el agua convertida en vino, la frecuencia colectiva, el cuerpo humano como tecnología viva. Cada símbolo parece señalar la misma dirección. El ser humano posee capacidades internas que rara vez aprende a desarrollar conscientemente. Los antiguos iniciados protegían este conocimiento dentro de metáforas, relatos y geometrías simbólicas, no para esconderlo por maldad, sino para evitar que desapareciera por completo. Y uno de los símbolos más enigmáticos de todos es el sudario de Turín y el llamado velo de Verónica. La historia dice que el rostro del Cristo quedó impreso sobre una tela. Pero cuando el símbolo se observa desde otra profundidad, aparece una lectura completamente distinta. Verónica proviene de Vera Icon, la imagen verdadera. No se trataría solamente de una reliquia. Hablaría de la capacidad del ser humano de alcanzar tal nivel de coherencia entre mente, emoción y biología, que su presencia deje una huella real en el entorno que habita. Hoy sabemos que el cuerpo emite constantemente impulsos eléctricos, magnéticos y biofotónicos. El corazón genera un campo electromagnético medible, el cerebro también. El sistema nervioso entero funciona como una red eléctrica viva. Las antiguas escuelas llamaban a esto el cuerpo de luz. Cuando una persona deja de operar desde miedo, fragmentación y conflicto interno, algo cambia en la manera en que impacta a quienes la rodean. Su presencia ordena, calma, expande, modifica el campo emocional del entorno. El sudario entonces deja de representar solamente una tela sagrada. Se convierte en el símbolo de la huella energética que deja una conciencia coherente sobre la realidad que toca. Y ahí aparece la verdadera observación. Tu sistema nervioso ya está irradiando una frecuencia, incluso cuando no sos consciente de ello. La pregunta es: ¿qué tipo de marca emocional, energética y humana estás dejando en las personas y espacios que atraviesas cada día? El pecado original, el programa de culpa que desconectó al ser humano de su soberanía. Si atravesar el caos emocional requiere coherencia interna, entonces aparece una pregunta inevitable. ¿De dónde nace esa sensación constante de miedo, culpa e insuficiencia que arrastra a tantas personas fuera de sí mismas? Aquí es donde el símbolo del pecado original adquiere otra lectura completamente distinta. No como una condena moral, sino como una programación emocional profundamente instalada en la percepción humana. La idea de que el ser humano nació roto, separado, indigno y necesitado de aprobación externa para merecer amor, salvación o conexión con lo divino. Cuando alguien incorpora esa percepción desde temprano, algo fundamental comienza a ceder: su soberanía interna. Porque una persona desconectada de su valor esencial entra más fácilmente en miedo, obediencia, dependencia emocional, culpa y necesidad constante de validación. Y esa dinámica no impacta solamente en la mente, impacta directamente en el cuerpo.
Hoy sabemos que estados prolongados de culpa, vergüenza y amenaza alteran profundamente el sistema nervioso, aumentan cortisol y adrenalina, reducen regulación emocional, afectan coherencia cardíaca, disminuyen claridad perceptiva y mantienen al organismo atrapado en supervivencia. La biología comienza a organizarse alrededor de la defensa, no de la expansión. Las antiguas tradiciones llamarían a esto una frecuencia densa o contraída, porque una persona dominada por culpa difícilmente crea, expande o percibe posibilidades. Simplemente intenta sobrevivir emocionalmente. Y aquí aparece uno de los grandes giros del mensaje. Mientras muchas estructuras reforzaban la idea de separación y castigo, las enseñanzas atribuidas al Cristo parecían apuntar hacia otra dirección completamente distinta. El reino está dentro de vosotros. La diferencia es profunda. Una visión coloca el poder afuera. La otra invita al ser humano a recordar que la transformación comienza dentro de su propia conciencia. Y quizás por eso una de las formas más silenciosas de control no sea física, sino psicológica. Hacerle creer al ser humano que nunca es suficiente, que siempre está en deuda, que debe temer. Porque alguien que vive desde miedo constante rara vez accede plenamente a su potencial creador. Y ahí aparece la verdadera observación. ¿Tu diálogo interno sigue reforzando la idea de insuficiencia? ¿O empezás a reconocer que la conciencia, la percepción y la capacidad de transformación también forman parte de tu propia biología? Porque quizás el verdadero pecado original nunca fue desobedecer, sino olvidar la conexión profunda entre conciencia, vida y soberanía interior. El agua convertida en vino, la alquimia biológica de la conciencia. Si el miedo y la culpa alteran profundamente la biología humana, entonces aparece la siguiente pregunta. ¿Puede el ser humano transformar conscientemente ese estado interno? Y ahí entra uno de los símbolos más potentes de toda esta enseñanza, el agua convertida en vino. Más allá de la lectura literal, el relato parece describir un proceso interno de transformación. En la alquimia antigua, el agua representa el estado básico de la experiencia humana: emoción, memoria corporal, biología, inconsciente, supervivencia, adaptación. El vino simboliza otra cosa, una energía refinada por la conciencia, presencia, claridad, coherencia emocional, vitalidad integrada. El mensaje no apunta a rechazar lo humano, apunta a transformarlo, porque el problema nunca fue tener miedo, dolor o heridas. El problema aparece cuando toda la vida queda organizada alrededor de ellos. Y aquí el símbolo se vuelve profundamente actual. Cada emoción modifica la química del cuerpo. Cuando una persona permanece atrapada en estrés, culpa o amenaza constante, predominan estados neuroquímicos asociados a supervivencia: cortisol, adrenalina, hipervigilancia, contracción, agotamiento nervioso. La alquimia antigua llamaría a eso el plomo interno. Pero cuando el sistema nervioso entra en coherencia emocional, presencia y regulación profunda, la experiencia cambia completamente. El cuerpo comienza a producir dopamina, oxitocina, serotonina, expansión perceptiva, regulación emocional, mayor plasticidad neuronal. La antigua alquimia llamaría a esto el vino sagrado. Y quizás aquí aparece uno de los puentes más fascinantes entre ciencia y símbolo. La epigenética demuestra que no solo heredamos biología, también influye profundamente. Cómo percibimos, cómo interpretamos y cómo experimentamos la vida. La percepción modifica respuestas celulares, químicas y nerviosas constantemente. El cuerpo escucha todo lo que la conciencia sostiene repetidamente. Por eso la transformación profunda no ocurre únicamente entendiendo información nueva. Ocurre cuando el organismo deja de vibrar exclusivamente en defensa y empieza a reorganizarse desde coherencia interna. El símbolo del agua convertida en vino deja entonces de ser una demostración sobrenatural. Se convierte en una metáfora viva sobre la capacidad humana de transformar sufrimiento en conciencia. Y ahí aparece una observación incómoda pero necesaria. Cuando el miedo, el estrés
o el dolor aparecen, ¿tu sistema busca anestesiarse para escapar de lo que siente? ¿O aprendes gradualmente a transformar esa presión interna en claridad, presencia y expansión? Porque quizás el verdadero laboratorio espiritual nunca estuvo afuera, siempre estuvo dentro del cuerpo humano. El Cristo como frecuencia global, el campo unificado de la conciencia humana. Si el cuerpo humano puede reorganizarse desde coherencia interna, entonces la siguiente pregunta surge naturalmente. ¿Esa coherencia termina en el individuo o también modifica el campo colectivo? Porque muchas tradiciones antiguas parecían coincidir en una idea fundamental. La conciencia humana no funciona aislada. Y aquí la figura del Cristo comienza a adquirir otro significado, no solamente como individuo histórico, sino como representación de una frecuencia de integración humana. Resulta llamativo observar cómo distintas corrientes iniciáticas, aunque separadas por culturas y geografías, comparten símbolos similares relacionados con transformación interior, expansión de conciencia, muerte y renacimiento psicológico, coherencia y conexión entre ser humano y totalidad. Egipto, budismo oriental, esenios, geometría sagrada, tradiciones celtas, escuelas gnósticas, como si todas señalaran diferentes fragmentos de una misma comprensión. No necesariamente una religión, sino una arquitectura de conciencia. Incluso algunas interpretaciones encuentran resonancias simbólicas y fonéticas entre antiguas lenguas y relatos asociados al tránsito entre oscuridad y despertar interior. Más allá de la literalidad histórica, lo importante parece ser otra cosa: la intuición de que el ser humano forma parte de una red viva de información y resonancia compartida. Hoy diferentes enfoques intentan nombrar esta idea: campo morfogenético, resonancia colectiva, inteligencia sistémica, red electromagnética humana o campo unificado. Los términos cambian, pero la dirección apunta hacia lo mismo. Los estados internos individuales afectan al conjunto. La neurociencia ya demuestra cómo emociones y estados nerviosos se contagian socialmente. El cuerpo humano sincroniza constantemente expresiones, ritmos, respiración, tensión y respuestas emocionales con otros cuerpos. Y cuanto más coherencia interna desarrolla una persona, más capacidad tiene de influir sobre el clima emocional del entorno. Tal vez por eso muchas tradiciones describían a ciertos maestros como faros, no porque ejercieran dominación, sino porque su presencia generaba orden, claridad y regulación en quienes los rodeaban. Desde esta mirada, la conciencia crística deja de representar únicamente una figura externa. Se convierte en un estado de máxima integración entre percepción, emoción, cuerpo, energía, presencia y coherencia humana. Y ahí aparece una de las implicancias más profundas de todo este recorrido. Tu estado interno nunca impacta solamente en vos, también modifica vínculos, familias, espacios, comunidades y el campo emocional colectivo que habitamos. Entonces la transformación deja de ser solamente personal, se vuelve relacional, porque cada vez que alguien ordena miedo, trauma o caos interno, también altera silenciosamente el entorno que toca. La pregunta ya no es solamente qué crees, sino qué tipo de frecuencia humana estás ayudando a fortalecer cada día con tu forma de vivir, sentir y habitar la realidad. Este enfoque está referido a la impactante frase y resonancia atribuida a las últimas palabras del Cristo en la cruz: Helo, Helo, lama sabactani, interpretada simbólicamente como ahora me hundo en la oscuridad antes del amanecer. Más allá de la precisión histórica o lingüística, el símbolo es profundamente revelador, porque no habla solamente de muerte. Habla del instante donde la conciencia atraviesa la noche interna necesaria para renacer transformada. El descenso antes de la expansión. La disolución del ego antes de una nueva percepción. La oscuridad previa al despertar. Y quizás ahí se esconde una de las enseñanzas más humanas de todo el recorrido del Cristo, que ninguna transformación profunda ocurre evitando el caos, sino atravesándolo conscientemente hasta convertirse en otra frecuencia.
La arquitectura del control, geometría, sonido y resonancia sobre la conciencia humana. Si el estado interno de las personas influye sobre el campo colectivo, entonces aparece otra observación inevitable. El entorno también modifica constantemente la conciencia humana. Y aquí entramos en una dimensión mucho más silenciosa del condicionamiento, la frecuencia. Porque el ser humano no responde únicamente a pensamientos o ideas racionales. También entra en resonancia con espacios, símbolos, sonidos, ritmos, imágenes, arquitectura, geometrías y estímulos permanentes sobre el sistema nervioso. Las antiguas civilizaciones parecían comprender profundamente esta relación entre entorno, percepción y estados internos. Muchos templos, pirámides y centros ceremoniales fueron construidos en puntos específicos vinculados a patrones naturales de resonancia terrestre. La orientación, la acústica, las proporciones y la geometría no eran casuales. Buscaban generar determinados estados de coherencia y percepción. Hoy esto comienza a estudiarse desde disciplinas modernas como neuroarquitectura, neurociencia ambiental, psicoacústica y biorresonancia. Sabemos que luz, repetición, sonido, vibración y disposición espacial alteran directamente emociones, atención, respiración, regulación nerviosa, química cerebral y percepción del entorno. El espacio no es neutral. El cuerpo humano responde constantemente al campo que habita. Y aquí aparece un punto interesante dentro de muchas corrientes simbólicas y esotéricas. La idea de que ciertas estructuras de poder no solo moldearon creencias, también moldearon frecuencias emocionales y perceptivas. Con el tiempo, muchos símbolos asociados a expansión, naturaleza, armonía, movimiento y coherencia fueron reemplazados por imágenes centradas en culpa, sufrimiento, castigo, sacrificio y separación. La atención colectiva comienza entonces a organizarse alrededor del miedo y no de la regulación interna. Algo similar ocurre con el sonido. Existen teorías muy difundidas sobre las diferencias entre la afinación musical en 432 Hz y el estándar moderno de 440 Hz. Algunas corrientes sostienen que 432 Hz mantiene proporciones más armónicas con patrones observables en la naturaleza, mientras que 440 Hz generaría mayor tensión nerviosa y disonancia fisiológica. Aunque muchas afirmaciones exageradas sobre estas frecuencias no cuentan con evidencia científica concluyente, sí existe algo comprobado. El sonido modifica profundamente el sistema nervioso humano. La música altera respiración, tensión muscular, ritmo cardíaco, percepción emocional, estados de alerta y química cerebral. El cuerpo responde incluso cuando la mente no analiza conscientemente lo que escucha. Y aquí aparece otro puente fascinante. El cuerpo humano está compuesto aproximadamente por un 60 a 70% de agua. Las moléculas de agua responden a vibración, temperatura, presión, frecuencia y entorno electromagnético. La ciencia ya demuestra que el sonido puede modificar patrones físicos en fluidos y estructuras materiales mediante fenómenos de resonancia y vibración. Por eso distintas culturas utilizaron cantos, mantras, instrumentos, campanas y frecuencias rítmicas como herramientas para alterar estados internos de conciencia y regulación corporal. Más allá de interpretaciones extremas, el punto importante sigue siendo el mismo. El sistema nervioso humano entra continuamente en resonancia con aquello que consume y habita. Y quizás, una de las formas más profundas de soberanía sea comenzar a observar qué tipo de frecuencia permitís ingresar todos los días en tu mente, tu cuerpo, tus emociones y tu campo interno. Porque no todo lo que consumís impacta igual. Algunas experiencias generan regulación, claridad y presencia. Otras mantienen al organismo atrapado en ruido, fragmentación y tensión constante. Entonces la pregunta deja de ser solamente ¿qué pensás sobre la realidad? Y pasa a ser ¿qué tipo de frecuencia está moldeando silenciosamente tu manera de sentir, percibir y habitar el mundo? El cuerpo de luz, la tecnología biológica detrás del despertar de la conciencia. Después de atravesar todos estos símbolos, empieza a aparecer una misma dirección de fondo,
Las enseñanzas atribuidas al Cristo parecen describir un proceso de transformación humana mucho más profundo de lo que normalmente imaginamos. Porque cuando se conectan emoción, percepción, biología, frecuencia, coherencia y sistema nervioso, los llamados milagros dejan de leerse únicamente como fenómenos sobrenaturales. Empiezan a funcionar como símbolos de estados expandidos de conciencia humana. Sanar, expandir percepción, transformar miedo, atravesar el caos sin fragmentarse, modificar el entorno desde coherencia interna. Todo apunta hacia la misma posibilidad, el cuerpo humano como una tecnología viva de adaptación, percepción y transformación. Hoy sabemos que el sistema nervioso modifica constantemente. Química corporal, inmunidad, comportamiento, percepción, estados emocionales y capacidad de reorganización interna. La neuroplasticidad demuestra que el cerebro cambia según experiencia y repetición. La epigenética muestra cómo el entorno y la percepción influyen sobre la expresión biológica. Y aunque muchas corrientes espirituales simplifican o exageran conceptos científicos, hay algo profundamente valioso detrás del símbolo. El ser humano posee mucha más capacidad de regulación y transformación de la que normalmente utiliza. Tal vez por eso las enseñanzas más profundas nunca apuntaban hacia adoración pasiva, apuntaban hacia desarrollo de conciencia. Porque una persona atrapada permanentemente en miedo, culpa, trauma y desconexión difícilmente accede a estados elevados de percepción, claridad y coherencia. Pero cuando el organismo comienza a regularse internamente, algo cambia. Cambia la respiración, cambia la química, cambia la relación con el entorno, cambia la percepción emocional y cambia incluso la manera de experimentar la vida. Las antiguas escuelas iniciáticas describían ese estado como el cuerpo de luz, no necesariamente como fantasía mística, sino como una integración profunda entre cuerpo, emoción, percepción, energía, conciencia y presencia humana. Y quizás por eso una de las frases más revolucionarias atribuidas al Cristo sigue teniendo tanta fuerza. Cosas mayores que estas harán ustedes, no como promesa sobrenatural, sino como recordatorio del potencial humano todavía no desarrollado completamente. Porque el mensaje profundo no parecía apuntar a adórenme, parecía apuntar a despierten. Y ahí aparece algo fundamental. Comprender intelectualmente estos símbolos no transforma automáticamente la biología. El cuerpo necesita práctica, repetición y entrenamiento para sostener nuevos estados internos. Desde esa mirada surge la meditación de la llave mariana, como una herramienta orientada a entrenar coherencia, presencia, regulación nerviosa y reorganización interna a través de respiración, atención y geometría aplicada a la conciencia. No como religión, no como dependencia externa, sino como práctica de integración entre mente, cuerpo y percepción. Porque el objetivo nunca fue escapar de la vida, fue aprender a habitarla desde un estado interno más coherente. Y quizás ahí aparece una de las comprensiones más profundas de todo este recorrido. El verdadero despertar espiritual no consistiría en abandonar el cuerpo, sino en convertirlo en un canal consciente entre biología, percepción y vida. Tal vez entonces la enseñanza del Cristo deja de ser solamente historia o símbolo, y comienza finalmente a encarnarse en la experiencia humana cotidiana, no repitiendo palabras de memoria, sino viviendo, coherencia en medio del caos, presencia en medio del ruido y conciencia en medio de la vida real. Porque quizás cada vez que un ser humano transforma miedo en claridad, separación en presencia y supervivencia en conciencia, la semilla de aquella enseñanza vuelve a germinar una vez más. Visión Holística Podcast con Luis Alejo Palleres, entrenador en desarrollo personal y espiritual. Lo que ordenas dentro, florece afuera. En el próximo episodio 6 continuaremos decodificando los símbolos ocultos del Cristo y su relación con la conciencia, la biología y la transformación humana. Exploraremos la resurrección Lázaro, los 40 días en el desierto, la multiplicación de los panes y los peces, Judas y la traición necesaria, la crucifixión, el nacimiento virginal, el reino de los cielos, expulsar los demonios, la ascensión. Porque cuando el Cristo dijo, yo soy la luz y el camino, no fue para que lo adoren o idolatren, sino para que cada ser humano se atreva a recorrer el proceso interno que lo llevó a convertirse en esa conciencia plena. La frase no apuntaría a dependencia, apuntaría a dirección, porque el camino no sería seguir una figura externa ciegamente, sería atravesar la oscuridad interna, el miedo, el culpa, el ego, el caos emocional y la transformación de la propia biología, hasta convertirte también en una presencia coherente, consciente y luminosa. Tal vez por eso nunca dijo,
quédense pequeños frente a mí. Dijo, cosas mayores que estas harán ustedes. Yo ya no soy tu maestro, ni tampoco tu guía. No soy aquel ejemplo al que oras cada día. Soy tu hermano, soy tu luz, si tú me dejas entrar. Y si abres tu corazón, la verdad te hará brillar. Tú serás tu propio maestro, tú serás tu propio guía, serás faro para otros y el ejemplo de la vida, porque yo seré en ti y tú serás en mí. Los dos uno seremos, invencibles hasta el fin. Yo seré y tú harás, yo seré y tú crearás. Habitaré en tu ser, si decides aceptar. Resucito en tu interior, no en mí, sino en tu amor. Por la luz que hay en ti, camino con tu aliento y tu voz. Tú serás tu propio maestro, tú serás tu propio guía, serás faro para otros y el ejemplo de la vida, porque yo seré en ti y tú serás en mí. Los dos uno seremos, invencibles hasta el fin. Abre la puerta con la llave de nuestra madre. Llámame ahora, que mi amor no se acabe. Yo habitaré en tu ser hasta el fin de los días. Mi Padre es el tuyo, la luz nos guía. Tú serás tu propio maestro, tú serás tu propio guía, serás faro para otros y el ejemplo de la vida, porque yo seré en ti y tú serás en mí. Los dos juntos construiremos el amor que